Buenos días a todos. Es un poco complicado empezar en un ámbito así, pero sobre todo lo que quisiera es, en primer lugar, agradecer a la organización de Incuna, ¿me entiendes? Esta actividad de este año, este congreso, con estas dificultades añadidas. Y para empezar mi presentación, bueno, soy Inmaculada Aguilar Civera, catedrática de Historia del Arte, hoy jubilada ya, de la Universidad de Valencia. Llevo pues muchos años dedicada un poco a ese patrimonio industrial, patrimonio de la ingeniería civil y patrimonio ferroviario fundamentalmente. Bueno, con esa presentación yo creo que es mejor que nos conozcamos a través de los trabajos que vamos haciendo. Bueno, también quería dar las gracias fundamentalmente a Miguel Ángel Álvarez Areces por la invitación que me ha hecho para venir a este congreso de nuevo, que de los que empecé yo cuando se iniciaron los congresos de Incuna. Y también agradecerle que de repente cuando me llamó me dijo, elige el tema. Eso a veces lo hace mucho más difícil también, porque bueno, con una amplitud de este título de medios de transporte y movilidades antiguas, pues bueno, había que acotar. Entonces, la primera acotación que hice fue dedicarlo a los transportes terrestres. Fue la primera idea porque es donde más me he especializado. Pero empecé a reflexionar sobre una serie de características que van a diferenciar, creo yo, lo que es los medios de transporte en la edad contemporánea con la de los periodos, digamos, anteriores. Este es un plano, por ejemplo, del siglo XVI y vamos a ver cómo van cambiando incluso el grafismo de las representaciones en la planimetría. Bien, para empezar, quiero decir que voy a hablar de una serie de nociones y conceptos que caracterizan esa época contemporánea, que lo diferencian con las otras épocas, como van a ser un poco ese territorio como espacio económico, que ya se plantea desde el siglo XVIII. Voy a hablar también del concepto de red o de mallas en los transportes. Voy a hablar, por supuesto, de velocidad, de movilidad, de tiempo. Y, por último, esa tecnología dedicada al transporte o aplicada al transporte que nos va a proporcionar pues, una serie de innovaciones y de normalizaciones. Bueno, para empezar, vamos a empezar con el primer concepto, que es el primero que quiero abordar, que es el del territorio como espacio económico. Esta idea de ordenamiento, como dicen los franceses, lo que presupone es actuar sobre la sociedad a través de una transformación racional del territorio por medio de las infraestructuras y los equipamientos. Se trata de un pensamiento fundamentalmente económico que tiene su origen, como he dicho, en el siglo XVIII, pero que se va a poner en marcha a través de la Revolución Industrial, donde se contempla esa necesidad un poco de poner en valor, en circulación, hombres y mercancías. Y yo creo que la misión en aquel momento era la construcción del Estado moderno, estableciendo ese espacio de poder en base a esas dos, digamos, líneas. Por una parte, esa utilización económica del territorio y, por otra, esa actuación en la naturaleza, transformándola, si era preciso, para promover lo que era el comercio, la agricultura, la industria o fomentar la riqueza. Voy a ir poniendo algunos ejemplos, no todos, porque si no el tema sería muy extenso, pero sí algunos ejemplos en España. Por ejemplo, yo creo que este es uno de los primeros proyectos que se realizan dentro del Plan Económico de Bernardo Guard y del Real Decreto de 1761 para hacer caminos rectos y sólidos en España. Bueno, ese Real Decreto es realmente muy interesante porque tiene como objetivo poner o facilitar el comercio interior entre las primeras ciudades y los puertos, desarrollar lo que es la exportación e importación y abaratar sobre todo los costes del transporte de mercancías. La financiación también era un tema importantísimo y novedoso, porque se habla de la financiación del Estado, de la ejecución y participación en el mantenimiento municipal, de una estructuración territorial con esos 6 grandes caminos reales radiales.
Bueno, todos esos criterios vienen avanzados en este Real Decreto, que yo creo que es bastante interesante. También en el siglo XVIII en España podemos comentar, como nos comenta Pablo Alzola, que el gobierno, la entrada del gobierno Floridablanca, la entrada de este personaje en el gobierno, marcó realmente un inicio en la actividad de la construcción de caminos. Hizo un memorial en 1789 que presentó al rey, donde ya comentaba que en 9 años había construido 195 leguas de 8.000 varas en aquel momento, que se repararon otras 200 leguas, que se construyeron 322 puentes, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente renovó ya los cimientos económicos del país en base a las infraestructuras. Estos datos que nos parecen, a mí por lo menos me parecen como muy importantes por constituir ese cambio radical de pensamiento, no serán relevantes si los comparamos con lo que estaba pasando ya a mediados del siglo XIX, donde pasamos en 1840 de construir 100 kilómetros de carretera a 1850 con 400 kilómetros construidos anuales. Solo en el periodo del reinado de Isabel II se construyeron 8.000 kilómetros de carreteras. Ella llevaba 8.000, no, 10.000, perdón, y a lo largo de su reinado, al final, mantenía 18.000 kilómetros de carretera. Kilómetros que se duplicaron en 1914. Es decir, el desarrollo de las carreteras en la segunda mitad del XIX es apabullante. Pero, por supuesto, con la llegada del ferrocarril de forma paralela, se va a impulsar en mayor medida esa potenciación de desarrollo económico del territorio, desarrollo económico y social. Va a ser el ferrocarril el que va a aproximar en tiempo y espacio los centros de producción y de consumo, donde va a democratizar el viaje, donde se va a incentivar la concentración en las ciudades. Es decir, no había ninguna actividad económica posible si no estaba conectada con la red ferroviaria. Eso es evidente. De hecho, si antes te he hablado de casi se duplican esos kilómetros de carretera en el siglo XX, a principios del siglo XX, la red de ferrocarril alcanzaba un poco más de 11.000 kilómetros de vía ancha en 1900, algo más de 2.000 de vía estrecha, y supone ya el 81% de la red hasta llegar al siglo XXI. Es decir, de nuevo también el desarrollo del ferrocarril en esta época es espeluznante. Bueno, el proceso va adelante, es imparable en todos los medios de transporte y de comunicación, tanto tierra como aire como mar. Al final, siglo XX, el protagonista va a ser el automóvil, el vehículo de combustión. Y será un poco el que va a provocar también una nueva atención a todo lo que son la tecnología de este transporte y sus infraestructuras. Y, por supuesto, en el sector ferroviario también va a haber un cambio sustancial a finales del siglo XX con la llegada de la alta velocidad. Pero sigamos con otro concepto, redes, mallas, que también tienen relación, por supuesto, con la organización, estructura del territorio. Y va a ser un concepto, yo creo que bastante interesante, porque va a jugar un papel central en la ingeniería contemporánea. Es, de nuevo, una noción contemporánea y relacionada con ese tema que hemos hablado antes de estructura del territorio. Pues en la edad clásica, como en este ejemplo, los ingenieros construían estas infraestructuras del transporte en términos de obra singular, aislada de espacio y tiempo. De nuevo, el pensamiento surge por esa preocupación y deseo, por una parte político del Estado, de control, y por otra, curiosamente diferente del todo, que es la libre circulación de hombres y mercancías. Tanto en Inglaterra como en Francia, realmente existe una malla ya de caminos y canales, sobre todo,
anteriores a la revolución industrial y que ya van marcando esa regulación en base a una malla con nudos y ligazones en todo el territorio. Es decir, es un concepto que de nuevo aparece en determinados países ya en el siglo XVIII. Pero yo creo que generalmente se consolida el concepto de red a partir de la década de los años 20 del siglo XIX. ¿Cómo medir? Pues es un tema que yo creo que se abre un camino ahí bastante interesante. ¿Cómo medir la adopción de este concepto en los diferentes países? Bueno, yo he podido, y traigo algunos ejemplos, bueno, dos en concreto, que se puede observar ese concepto de red, que es en las diferentes legislaciones de obras públicas. Por ejemplo, hay una muy interesante que es la primera memoria que se publica de las obras públicas en España, la de 1856, presentada por Cipriano II Montesino, porque intenta rechazar la ley anterior de carreteras y ferrocarriles del año 51 para hacer una nueva reflexión que le parecía súper interesante y crear una nueva ley que realmente se va a promulgar un año después de esta memoria, en el 57. ¿Qué novedad tiene esto? Él quiere variar la clasificación de carreteras de la ley del 51 en base a su tráfico, a su utilidad y a su relación y enlace con los ferrocarriles. Es decir, se están planteando ya dos redes superpuestas, carreteras y ferrocarriles. Es decir, ya vamos hablando de una malla o de una red mucho más profunda en lo que es la estructuración del territorio. Bueno, la otra memoria que me parece bastante interesante es una menos conocida porque es la que se llevó a la Exposición Universal de París de 1867. Fue dirigida por Lucio del Valle con una comisión de ingenieros. Y para resumir, el planteamiento, cuando lees detenidamente esta memoria, que es extensa además, hay un planteamiento de redes de nuevo. Habla de forma muy positiva de la red de carreteras, sin embargo, es muy negativo al plantear la red de ferrocarriles. La ve que, bueno, pues su construcción en sus inicios no estuvo bien planteada, que su explotación no era la que se debía de tener, y entonces, como acción positiva, y eso es interesante de nuevo, plantea una ley que es la de hacía unos años, la de 1864, promovida en concreto por Constantino Ardanaz, en la cual plantea lo siguiente, que la red ferroviaria tenía unas necesidades, las cuales las podía resumir yo así. Comunicaciones internacionales, las derivaciones del sistema radial existente a través de proyectos entre capitales de provincia, las líneas transversales, las comunicaciones con los centros de producción y consumo y las que transversalmente comunican estas nuevas líneas. Es decir, busca crear un tejido completo entre red existente entre las provincias y los centros de producción. Es un tema interesante en ese sentido. Hay muchísimas más redes que se van planteando en la segunda mitad del 19. Otra que también fue importantísima, aunque su desarrollo fue mucho más tardío, es la red de ferrocarriles secundarios. Sabemos que la reivindicación de esos ferrocarriles secundarios aparece prácticamente con el nacimiento del ferrocarril, con figuras como Vicente Alcalá del Olmo, Juan Navarro Bertet, Pelayo Clairac, que hace esta memoria que todavía está inédita, los cuales, vamos a ver, red de ferrocarriles secundarios que realmente no se va a desarrollar ni va a tener una legislación que promocione e incentive esta red hasta ya entrado el siglo XX con la ley de 1904, la del 8 o la del 12. Pero hay muchas más redes interesantísimas en el 19. A partir de los años 30 aparece el pensamiento de la red en el desarrollo de la ciudad decimonónica. El París de Haussmann puede ser realmente el gran ejemplo, una ciudad de redes, de regulación de circulaciones, de nudos, de ligazones, donde la ciudad es el resultado
de superposiciones de redes internas, red de vías, red de agua, red de parques y paseos, red de telecomunicaciones, redes de transporte urbano. Realmente fue el momento de repensar la ciudad. Bien, para hablar de movilidad, velocidad y tiempo, me interesa iniciar este tema con La voz de Larra. La voz de Larra en su texto La diligencia de 1835. Es un divertido comentario descriptivo de la situación del transporte en estos años. Inusual, lento, sin horario, sin organización empresarial. Nos habla de la mentalidad de la gente, de la forma, por supuesto, de vivir, de moverse, en esas primeras décadas del siglo XIX. Era tan poca la movilidad del español que viene recogida en otros textos hablando de la inmovilidad de nuestra sociedad. Es un comentario, claro, del 38 de Michel Chevalier. Bueno, digamos que la nueva red de caminos construidos a finales del 18 va a dar origen a un nuevo sistema de transporte, que es la diligencia. Diligencia que va a suponer pues, una revolución en la forma de trasladar, sobre todo, personas. En 1818, esta red cubría únicamente 350 kilómetros de longitud. En 1850 era de 6.500 kilómetros y pasó de transportar 200 personas año a transportar 825.000. Bueno, de nuevo, son cifras importantes, pero que tampoco tienen nada que ver con lo que va a ocurrir con el ferrocarril en sus primeros años de explotación. Junto a la movilidad tenemos la velocidad como otro componente fundamental y es un valor además mensurable desde la primera mitad del siglo XIX, porque pasamos de los 5 kilómetros hora en diligencias a movernos con el ferrocarril a 50 kilómetros hora. Eso, el viajero que experimentó eso debió ser realmente importante. Los tiempos se acortaban. Fijaros que en este texto viene claramente que la diligencia de Madrid a Barcelona pasaba por Valencia, tardaba 4 días en llegar a esta ciudad y 7 días y medio en llegar a Barcelona. Bueno, el ferrocarril es el que va a cambiar estas posibilidades, estas movilidades y estas velocidades. Va a ser la locomotora de vapor la que consigue esa real transformación en lo referente a estos temas. 3 minutos. Uf, voy fatal. Tenía que haberlo leído. Bueno, como decíamos, va a ser a través del ferrocarril como se habla de esta era de la velocidad y del siglo de la motorización. Bueno, otro componente a añadir va a ser el tiempo, porque ya no van a ser los kilómetros a recorrer, sino los tiempos invertidos de ir de un sitio a otro, que es distinto de las longitudes que estamos hablando para transportar mercancías o transportar viajeros. Bueno, este tema fue muy discutido, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, en concreto, además, a través de los ferrocarriles directos. En 1813, pues ya José Eugenio Rivera, ingeniero de caminos, ya nos definía lo que es la longitud y el coeficiente virtual, ¿me entiendes?, para hacer una reflexión sobre cuáles eran los tiempos más rápidos en los proyectos del ferrocarril directo de Madrid-Valencia. Bueno, este mismo proceso lo podemos encontrar también en las carreteras, en concreto, pues a través, por ejemplo, del Circuito Nacional de Firmes Especiales, creado en el 26, cuyo principal objetivo era justamente fomentar el turismo, la seguridad en la carretera, acortar tiempos. Aquí se podía ir a 60 kilómetros hora. El automóvil, a su vez,
proporcionaba pues, un grado de libertad individual que no existía en el ferrocarril. No hay horarios, no hay tarifas, puedes elegir camino, destino, velocidad, tiempo, etcétera. Y por último, dentro de este concepto de tiempos es fundamental también la llegada de la alta velocidad. Voy a saltar los récords que hubieron antes de llegar al siglo XXI, pero sí que quiero incluir esta frase en la cual se señala como novedad el corto espacio temporal del viaje en alta velocidad. Creo que es un cambio también en estos conjuntos de movilidad, velocidad y tiempo importantísimo. Y el último concepto que quería hablar era el de la innovación y la normalización como consecuencia de las tecnologías aplicadas a las infraestructuras y al transporte, a los medios. Es decir, que se va a mejorar, vamos a tener, bueno, pues no solamente unos cuerpos especializados competentes, una producción industrial mediada de herramientas y aparatos, vamos a tener aparatos de precisión para los levantamientos topográficos, vamos a tener nuevos materiales como el cemento hidráulico, el hierro, el hormigón armado. Todo eso va a ayudar para crear nuevas, nuevas tipologías, nuevos monumentos industriales, de los cuales no voy a hablar en este momento, porque lo que me interesa es, de nuevo, destacar, enfatizar la importancia de lo que es la tipificación, la normalización de pequeñas obras. Pequeñas obras que realmente responden no solo a la historia de los ferrocarriles y las carreteras, sino también que responden al periodo de la industrialización, a una economía de empresa, a una necesidad normativa, a digamos que van a darnos lo que es el concepto de prefabricación, lo que va a ser una patente, un modelo. Nos hablan de adaptabilidad, de economía, de previsión adelantada de la acción. Bueno, todos estos conceptos yo creo que son importantes y son poco valorados, sobre todo patrimonialmente. La arquitectura ferroviaria, de la que he hablado muchas veces, es modélica en este sentido, pero también podemos encontrarlo en la red de carreteras en esos mismos años. Por ejemplo, se inicia en el periodo de Isabel II con una normativa en la cual se van a aprobar unas instrucciones para promover y ejecutar obras públicas, porque la idea de la Administración fue crear colecciones de modelos de obras de paso y pequeñas obras. Todo eso aparecía en los formularios que utilizaban los técnicos para realizar las carreteras. El primero de todos estos modelos fueron las casillas de peones camineros, que se encargaron a Juan Subercache a través de esta circular. Tienes que ir ya. Sí, pues estoy acabando ya. Perfecto. Pero se consolida fundamentalmente a través de, sobre todo en el año 1859, cuando a una comisión de ingenieros, que son Lucio del Valle, Víctor Martí y Ángel Mayo, les encargan redactar unos formularios mucho más simplificados. La simplificación y la normalización es fundamental. Y entonces hacen dos modelos de cada cosa, prácticamente. Les encargan los modelos para las casas de peones camineros, los modelos de portazo, los modelos de tajas, alcantarillas, pontones, etcétera. Todo eso fue aprobado entre el 59 y el 61. Bueno, ¿qué nos indica esto? Que son obras donde la funcionalidad, la economía, la normalización, la facilidad constructiva, la estabilidad y la calidad estaba asegurada. Sabemos que estas colecciones fueron el antecedente de otras que en el siglo XX son mucho más conocidas, como las de José María Zafra sobre tramos rectos de hormigón armado, de Mendizábal sobre los tramos rectos metálicos, los de José Eugenio Rivera sobre puentes de arco de hormigón armado. Están también los de Fernández Casado de altura estricta, es decir, que
realmente es un poco de lo que surge en el 19 y que, bueno, sigue existiendo hoy en día. Y volviendo al inicio y acabando. Nociones como la ordenación del territorio, su visión como red, conceptos como movilidad, velocidad, que cambian la imagen del espacio, de las distancias, del tiempo, la aparición de esta nueva cultura técnica del transporte que desarrolla la innovación y la normalización. Todo ello son características de las vías de comunicación provocadas por los cambios revolucionarios del pensamiento económico del inicio de nuestra contemporaneidad y que van abriendo el camino a la modernidad. Muchas gracias por todo.